muchachos, ahora les voy a explicar lo del programa del PLC, ¿cierto? Pero entonces, antes de eso, quería mencionarles acá que en ese punto, en el punto anterior, pues, en el de los circuitos, ¿cierto? Los circuitos, para aclarar cuáles son los circuitos de potencia y de mando. Entonces, los circuitos de mando básicamente son los que se controla pues lo que uno quiere hacer, ¿sí? Donde uno controla pues las acciones que se quieren hacer, ¿sí? Simplemente uno controla todo, donde se va a controlar todo. Entonces, como podrán imaginar, estos dos, estos dos son los circuitos de mando, ¿cierto? Este y este, que si ustedes lo quieren ver, pues es como un solo circuito, ¿cierto? Si se fijan, aquí arriba está el más, y acá arriba está el menos, acá arriba está el más y acá arriba está el menos, se podría pegar acá, pues al lado, ¿cierto? Que pues yo lo hice abajo. Pero entonces, todo este sería el circuito de mando, ¿cierto? Con el que se están controlando las bombas. El circuito de potencia simplemente sería este, ¿sí? Que pues, como se imagina, pues simplemente es el circuito con el que se están energizando las motores de las bombas. Ya, esa era la aclaración. ¿Listo? Bien, ahora sí miremos lo de el programa del PLC. Pues yo lo hice en Celiosoft, sí, que es un software, pues, digamos, hecho por el fabricante Schneider, ¿cierto? Para PLCs, pues, de marca Schneider, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este programa se podría ejecutar en un PLC de los que hay en la universidad, allá en el almacén de básicas, el SR03, SR3, que es un PLC blanco, ¿sí? Que tiene algunos modulitos, tiene un módulo hasta para conectar cable Ethernet. Bueno, entonces vamos a abrirlo. Este ya está hecho acá, lo tengo en escritorio y sería este, un problema tres bombas. Listo. Entonces, el programa fue hecho básicamente en lenguaje ladder, ¿sí? Lenguaje ladder básicamente pues es lo que están viendo acá, ¿sí? El, ¿De qué trata o mejor dicho, sí, cómo es? ¿Cómo, cuál es lo básico, qué es lo básico del lenguaje ladder? A ver, esto que parece una bobina, pues no, esto que parece un capacitor, perdón, pues obviamente no es un capacitor. Eso son entradas, ¿sí? Entradas. Por ejemplo, este contacto es la entrada y uno que, digamos aquí yo le puse un comentario que es PM1. O sea, PM1, ¿qué sería? Sería pues el pulsador del motor uno, el pulsador de inicio del motor uno. Este I2, ¿qué sería? El pulsador de inicio del motor 2. Este sería el pulsador de inicio del motor 3. ¿Este qué sería? Bueno, aquí, perdón, ¿este qué sería? El pulsador de parada del motor 3. ¿Este qué sería? El pulsador de parada del motor 2. ¿Y este qué sería? El pulsador de parada del motor 1. ¿Sí? Entonces recordemos, estos, este símbolo representa es una entrada. Bueno, una entrada o un contacto. ¿Sí? Recordemos que los contactos fue lo que acabé de mencionar en el video anterior, de que cuando una bobina se energiza, puede abrir o cerrar un contacto. ¿Sí? Pues un contacto al cual tenga asociado, obviamente, ¿cierto? Entonces puede ser una entrada o un contacto. Entonces ya les dije cuáles son las entradas. Sería este I1, este I2, este I3, que serían los pulsadores de inicio, y este I4, I5, I6, que serían pulsadores de parada. Listo. Y ahora esto que son como paréntesis, ¿cierto? Un paréntesis como raro ahí. Esos son las bobinas, ¿sí? Son las salidas, ¿sí? Las bobinas, que pues básicamente, no, simplemente son las bobinas, pues sí, no hay nada más que decir ahí. Entonces, hay que aclarar algo. Y es que, bueno, acá hay bobinas virtuales, ¿cierto? Que no son bobinas físicas, como tal, pues que tiene el PLC, sino simplemente son para control, ¿cierto? Para controlar, digamos, procesos internos, se puede decir. Y también están las bobinas, que son las reales que tiene el PLC. Que entonces, estas son las virtuales, las que están acá, y estas son las bobinas reales del PLC. Listo. También hay que tener en cuenta que entonces que, bueno, ya sean bobinas virtuales o reales, ¿cierto? Eh, Hay varios tipos de bobinas. Están entonces las bobinas estas que son las activas en estado, ¿cierto?
Activo en estado, ¿qué significa? Simplemente que cuando usted la energiza, pues activa un contacto, ¿cierto? Pero acá en el PLC también tiene otra opción para hacer, son las bobinas de set, ¿cierto? Y de reset. Entonces, las bobinas de set, ¿qué es lo que hacen? De que una vez que uno la activa, eh, se energiza, obviamente, ¿cierto? Y uno cómo la activa, pues oprimiendo un pulsador, por ejemplo. Entonces, ella se activa, pero al ser de set, que digamos que lo que hacen es que cuando uno suelta ese pulsador, esa bobina siga activa. No sé si me hago entender. Es decir, que uno solo la energice una vez y a pesar de que la desenergice, ella siga activa. Sí, eso es una bobina de set, que ya ahorita yo creo que ya viendo la explicación se va a entender. Y también están las bobinas de reset, que pues lo que hacen es desactivarla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque digamos que con la de set, pues esta bobina queda activa, ¿sí? Esta bobina queda activa. Pero entonces, ¿cómo la desactivo? Simplemente con una bobina de reset. Entonces, esta sería la bobina de set, por ejemplo, de M1. Y por acá, o bueno, miremos la de M3. Esta sería la bobina de set de M3. Y esta sería la bobina de reset de M3, ¿cierto? Aquí tiene una S, ¿cierto? Que dice, sería set Q3 y esta sería reset Q3, ¿sí? Listo. Entonces la lógica, pues es más o menos, bueno, relativamente similar, no es del todo similar. No es del todo igual, pues. Eh, Aquí en Celiosoft hay varios modos. Está el modo de edición, que es donde pues se hace el programa, y está el modo simulación. Bueno, y está el otro modo de monitorización, que ya es cuando el programa se sube al PLC, pero pues como no lo vamos a hacer, pues entonces no es necesario. Bien, entonces les voy a mostrar cómo funciona esto. Ah, bueno, entonces estas serían bobinas de set. ¿Qué más me falta mencionar acá del programa? Bueno, esto que tengo acá, digamos I2, I3, I4, son las mismas pulsadores de entrada, solo que al tener esta rayita en diagonal significa que está negada, ¿sí? ¿Y esto para qué es? Para garantizar de que solo esté activa una etapa. Entonces, por ejemplo, digamos que ya activé el primer motor, tengo la bobina de set me activó pues Q1, ¿cierto? Y digamos entonces que ya quiero pasar a la siguiente etapa, es decir, prender el motor 2. Entonces yo oprimo el pulsador de Q2, que es este, ¿cierto? Lo oprimo, tarán. Esto por aquí se activa, fluye la corriente y seteo la bobina Q2, es decir, prendo la bobina Q2 que me va a prender el motor Q2, ¿sí? Pero a su vez, ¿qué estoy haciendo? Como aquí tengo I2 negado, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy desactivando la etapa anterior. ¿Sí pillan? Entonces, si yo desactivo la etapa anterior, el motor Q1 va a seguir prendido. ¿Por qué? Porque esta es una bobina de centro. Pero entonces ya desactivo esta etapa, ¿sí? Porque por aquí ya se abre esto, interrumpe el paso de corriente. ¿Sí? Entonces ya se abre esa etapa. Listo. Y esta otra cosa que me faltaba explicar. Esta entonces, como había dicho, es una bobina virtual, sí, o sea, esa no está físicamente dentro del PLC, pero me sirve para controlar algo. ¿Y qué es ese algo que va a controlar? Simplemente el control de en qué etapa estoy, ¿sí? Entonces, ignoremos esto por un momento, este M1 de acá, este M1 de acá. Entonces, yo oprimo el contacto I1, que es este, el pulsador de inicio del motor 1. Este está cerrado, porque es normalmente cerrado, entonces fluye la corriente, y me activa esta bobina de set. Entonces se prende el primer motor. ¿Listo? Ahora añadémosle lo que hay acá. Si yo pongo esta bobina virtual en paralelo, pues ¿qué va a pasar? Pues que también se me va a energizar, ¿cierto? Normal. Si la pongo en paralelo a esta bobina de set, pues normal, también se va a energizar. Ahora, ¿esta bobina qué hace?
tiene asociado un contacto, que es este contacto. Este no sería una entrada como este, ¿cierto? Que este sería el pulsador, sino este sería un contacto, simplemente un contacto. Un contacto que se cierra pues cuando esta bobina se energiza. Entonces yo oprimí el pulsador uno, se energizó esta bobina de set y esta bobina. Esta bobina me cierra este contacto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que yo suelto este pulsador y ¿qué va a pasar? Que esto va a seguir activo, ¿cierto? Por aquí sigue fluyendo una corriente, ya no fluye por acá, pero fluye por acá. ¿Por qué no fluye por acá? Porque yo dejé de oprimir el pulsador de acá, ¿cierto? El pulsador para prender motor uno, pero sigue fluyendo por acá. Entonces, ¿y esto para qué dirán ustedes? Para garantizar de que, bueno, como pueden ver, esta bobina tiene asociado este contacto, pero también tiene asociado este contacto. Es decir, que ¿qué pasa? Que cuando esta bobina está energizada, este también va a estar cerrado, ¿cierto? ¿Para qué? Para que yo cuando oprime entonces ya el siguiente pulsador, el pulsador para prender el motor 2, ya fluya la corriente. Pero entonces esto, ¿qué es lo que hace? Es una garantía, ¿cierto? De que yo primero prenda este para poder prender este. ¿Por qué? Porque si yo llego y prendo primero este pulsador del motor 2, este va a estar abierto, ¿sí? Porque esta bobina no está energizada. Esto va a estar abierto. Entonces, si yo por más que oprima acá, aquí no, por aquí no va a fluir la corriente. Entonces, si por aquí no fluye la corriente, nunca se va a activar la bobina que enciende el motor 2, ni la que activa esta etapa, que sería esto, esta M2. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora sí, ya voy a mostrar cómo es que funciona esto. Le damos ahí en el modo simulación y le damos en Run. Listo. Entonces, por aquí Celio tiene esta opción muy chévere. Y uno y 2 y 3 y 4 y 5 y 6. Entonces sería I1, el pulsador de arranque el motor uno, y 2 pulsadores de arranque el motor 2 y 3 pulsadores de arranque el motor 3, o bueno, pulsadores de inicio pues, y 4 pulsador de parada del motor 3 y 5 pulsador de parada del motor 2 y 6 pulsador de parada del motor uno. Listo. Y Q1, Q2, Q3 pues son las salidas, ¿cierto? Es decir, esta bobina de set Q1, pues cuando se activa me va a prender esta lámpara, ¿cierto? Que eso cómo se relaciona con las bombas, pues muy sencillo. Simplemente esta bobina va a tener también relación, o sea, ya físicamente se puede poner que tenga relacionados unos contactos triples, ¿cierto? Los cuales pues son los que se van a activar y a cerrar o a abrir ya para darle energía al motor, simplemente. Entonces, ¿qué pasa si oprimimos el pulsador uno? Si oprimimos este acá, este se va a cerrar, ¿cierto? Se energizan estas dos bobinas, ¿cierto? Yo lo puedo soltar, obviamente, porque es un pulsador. Y se prende el primer, la primera moto, ¿cierto? Con esta Q1, ¿cierto? Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo oprimo el pulsador 3? Pues no pasa nada. No se prende el motor 3. ¿Por qué? Por lo que decía ahorita, de que es como requisito estar en la etapa anterior para poder activar la siguiente. ¿Sí o qué? Entonces, si yo oprimo el pulsador 2, ¿qué pasa? Esta bobina ya está cerrada, ¿cierto? Porque esta M1 está energizada. Entonces esta ya está cerrada. Entonces con que yo oprima el pulsador 2, ya por aquí va a fluir toda la corriente. Y se va a activar esta bobina de set 2. Entonces se va a prender Q2, ¿cierto? Lo puedo soltar y ahí ya se prendió Q2. Es decir, estaría prendido el segundo motor. Eh, ya, y así sucesivamente. Entonces la tercera es lo mismo, ¿cierto? Como esta M2 está activa, entonces por aquí fluye la corriente, entonces yo cuando prima el pulsador para arrancar el motor 3, pues se va a prender Q3. Entonces se prendió Q3, listo. Y lo mismo de vuelta, solo que en vez de la bobina de set, pues ya ahora la bobina de reset, ¿cierto? Entonces como vemos acá dice reset Q3. Entonces la siguiente etapa lo que hace es resetear esta bobina, la bobina correspondiente a la salida Q3. La resetea, pues reseteamos Q2. Pille que si pongo que reset Q1 no hace nada, ¿sí? A resetear Q2. O sea, ahí apagaría la motobomba 2, ya que apagaría la motobomba 1. Y listo.
Y yo podría volver a iniciar, ¿cierto? Quiero volver a prender el motor uno, prendo el motor 2, prendo el motor 3. Quiero apagarlos. Tengo que apagar primero el motor 3. No puedo apagar después el uno. Tengo que apagar el 2, después el uno. Y tampoco puedo arrancar, digamos, con el motor 2 o con el motor 3, ¿no? ¿Listo? Ya eso sería como toda la parte de Celio en ladder. ¿Sí? Espero que sea clara y ya.